Pues la primera parte de la sesión están cerrados los micros y las cámaras justamente porque la idea es que Jorge haga una pequeña exposición para centrar el tema y poner en contexto todo en general. Y a partir de aquí también se va a guiar por las preguntas que ya hicisteis, que nos enviasteis por correo electrónico y todo lo que podáis ir añadiendo a través del chat. El chat nos va a permitir poder ir respondiendo quizás de una manera ordenada y sin repetirnos en los temas. A partir de aquí, luego, si nos queda espacio de tiempo, pues se pueden hacer, y le parece bien a Jorge, se pueden hacer las preguntas en directo. Te dejo ya, Jorge, cualquier cosa que quieras añadir a lo que he comentado, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias Rosa, muchas gracias a la asociación por la invitación y por este acuerdo de colaboración que alcanzamos recientemente. Y nada, un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras para poder pues ayudaros a comprender un poco más las circunstancias legales que hay alrededor de esta enfermedad o enfermedades que lamentablemente sufrís. Bien, dicho esto, vamos a empezar un poco con la cuestión sobre la incapacidad permanente, las bajas médicas y demás, derivado de la fibromialgia y la fatiga crónica y de otras enfermedades del síndrome de sensibilización central. Y lo primero, bueno, me gustaría un poco poner en contexto, pues, quiénes somos como despacho y demás, sin hacer mucho autobombo, pero bueno, yo me dedico a estos asuntos desde hace prácticamente 20 años y bueno, empecé yo solo como abogado y ahora pues tengo la suerte de tener oficina en Barcelona y en Madrid y contar con un equipo de más de 35 personas que pues me ayudan a poder divulgar y a poder ayudar a más personas a obtener la tutela de sus derechos, ¿no? Y básicamente en el contexto de la fibromialgia, de la fatiga crónica, ha habido una evolución histórica pues muy clara, ¿no? Desde los inicios fue una falta de reconocimiento de la enfermedad cuando ya estaba reconocida por la OMS. Bueno, yo creo que sí que hubo un cambio bastante grande, sobre todo en Cataluña, a raíz de que pues, saliera a la luz pública pues, que eh, la conoceríais, ¿no? Pues la política Manuela de Madre que salió que tenía esta enfermedad, ¿no? La fibromialgia, y eso pues, ayudó un poco más al reconocimiento público y desde entonces ha ido evolucionando históricamente. Luego, si queréis, podemos ahondar un poco más en este punto, pero bueno, que lo tengáis en consideración que, pues, sobre todo a principios de los años 2000, pues se empieza pues, a conocer un poco más la enfermedad. Entonces, cuando empezamos a colaborar con vuestra asociación, es decir, cuántos temas, ¿no? habéis llevado hasta la fecha, pues yo calculo que seguramente pues, entre 200 y 300 temas habremos llevado seguro de estos casos a lo largo de los años y miles de casos de otras especialidades médicas. Y la experiencia que podemos sacar en este contexto, y a mí me gusta ser siempre muy honesto y muy transparente, es que una de las dificultades mayores que hay con este grupo de enfermedades es que no existen biomarcadores, ¿no? Y al no existir biomarcadores, de alguna forma, tenemos el cóctel perfecto, porque hay dos variables claras. Una es que no hay pues, un biomarcador, ¿no? Una prueba objetiva que pueda pues, acreditar que se padece la enfermedad, y por otro lado, una prevalencia muy grande, ¿no? Sobre todo en la fibromialgia, en el que la prevalencia en las mujeres pues, es del 80%, como sabéis, y a nivel global de la sociedad pues, estamos hablando de entre, bueno, ya lo sabéis, unos 2, un 5%, ¿no? De la población. Si a eso le añadimos que prácticamente de ese porcentaje de la población, básicamente el 10% de los casos son graves, ¿no? Y podrían llegar a ser constitutivos de una incapacidad permanente, nos sale que prácticamente coparíamos con todo el presupuesto que hay de pensiones de incapacidad para solo el grupo de personas que tienen una consideración grave, ¿no? Entonces, la forma más sensata y más sencilla para solucionar esto es denegar muchas incapacidades o situaciones de discapacidad o de dependencia derivadas de esta enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces hay una discriminación, yo creo que muy directa por razón de
género hacia las mujeres, es más que evidente. Eh, y es un problema que no solo lo tenemos en España, sino que es a nivel global, ¿eh? En Europa, pues también está sucediendo y cada país lo va, intentando hacer como puede. Y luego, ciertamente, hay un problema de comorbilidad con otras enfermedades y que se suele ligar, ¿no? con otras enfermedades en las que al final los síntomas son comunes, ¿no? Y eso no ayuda, pues, a todas aquellas personas que padecéis fibromialgia, fatiga crónica, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora, pues, lo conoceréis también, hay la sintomatología del síndrome post-COVID también, que lo estamos viviendo. A mí me recuerda muchísimo a estos principios de los años 2000, con la fibromialgia, que resulta muy, muy similar. De hecho, estamos llevando muchos casos de post-COVID y algunos están ganando, otros no, pero también pasamos un poco por lo mismo, la no existencia de biomarcadores. Y luego otras enfermedades, como el síndrome del dolor regional complejo, etcétera, que tienen esa comorbilidad muy grande y que se van conociendo, ¿no? Entonces, eso son amenazas también para las personas que padecéis fibromialgia, fatiga crónica, por esa dificultad que ya habéis tenido histórica, pero ahora también se añade, pues, estas nuevas patologías que también, evidentemente, pues, van a postular por reclamar sus derechos, como no puede ser de otra forma, y que van a generar una, pues, mayor, pues, tensión en nuestro sistema público de pensiones. Esta es la situación que tenemos, ¿no? Y entonces, cuando vamos a hablar de porcentajes de éxito, nosotros somos muy selectivos en nuestro proceso de valoración. Tenemos la suerte de que al día valoramos prácticamente unos 100 casos, ¿de acuerdo?, de incapacidad, nos llegan al despacho diarios, de los cuales, pues, prácticamente son viables, no llega al 10% de los casos, tiene una viabilidad más o menos clara. Por lo tanto, somos muy selectivos y con respecto a las patologías que hoy nos ocupa, el porcentaje de éxito, todo y siendo muy selectivos, es del 50%, ¿de acuerdo? Esto es más que la media, me explico, es decir, que la media de casos que se ganan son un 30%, si miramos casos judiciales, ¿vale? Pero aquí hay de todo y nosotros de esa media ganamos el 80%. Pero cuando hay fibromialgia y fatiga crónica, pues nuestro porcentaje de éxito es un 50%. Y lo primero que hacemos nosotros cuando nos viene una persona que padece esta enfermedad es ser sinceros y explicarle, oye, te voy a explicar qué es lo que se tiene que hacer, la fórmula aprobada para nosotros para poder tener éxito, pero que sepas que luego el porcentaje es esto, ¿eh? Es una moneda y es un cara o cruz, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos en esta situación, hemos de ser prácticos y deciros en qué cosas pues debéis tener en cuenta para ir a un posible reconocimiento de una incapacidad o una discapacidad. Y nosotros, después de muchísimos años, ¿no?, de 20 años, y de seguir la evolución del día a día y estar muy encima, pues lo que hemos conseguido es un sistema que maximice las posibilidades de éxito. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Bueno, lo primero es muy importante tener informes de sanidad pública, ¿vale? Esa época remota pasada en la que muchas personas se les concedía la incapacidad con el informe de Fernández Solá, de Barna Clinic, o de Alegre de Vall d'Hebron, etcétera, toda esa época ya hace años que quedó atrás, ¿no? Antes ibas al juzgado con esto y prácticamente eso era ley y ya ahora pues, ya ha quedado pues, muy desfasado. Puede usarse como complementario, pero si no tenemos informes de sanidad pública y solo tenemos privados, eso está condenado al fracaso. Es muy difícil, aunque la situación clínica sea muy grave, que con informes privados exclusivamente te puedan reconocer una incapacidad o una discapacidad, ¿vale? Eso lo primero. Después, en Cataluña pues, hubo un proyecto, ya lo sabéis, todo el tema de la que se conoce como las unitats d'expertesa, ¿no? La unidad, ¿no?, pues, especialista en esto. Al principio el proyecto era muy ambicioso, pero luego fue limitándose y el acceso era para un grupo muy reducido de personas. Por ejemplo, el clínico de Barcelona funcionaba muy bien, pero la zona geográfica que abarcaba era muy pequeña. Y entonces esto ha ido evolucionando y ya sabéis todo el tema del tratamiento multidisciplinar, ¿no? Y es muy necesario que al final nosotros podemos tener un informe de reumatólogo, de internista, en que nos haga constar el diagnóstico de la enfermedad, pero necesitaremos sí o sí pues haber agotado más posibilidades terapéuticas, ¿vale? Rehabilitación, terapias alternativas, etcétera. Cuantas más cosas acreditemos que hemos hecho para mejorar, mejor, ¿de acuerdo? Esto es importante. No quedarnos solo con el informe, sino y con las recomendaciones típicas que nos puede hacer de hacer ejercicio físico con intensidad pues leve, la alimentación, bueno, todo el tema que ya conocéis.
Eso está muy bien, pero también tenemos que acreditar, pues haber hecho rehabilitación, clínica del dolor, etcétera, para intentar paliar eso y todas las terapias alternativas que puedan existir, más nos va a ayudar. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, tendríamos informes públicos, esos tratamientos que no son evidentemente curativos, ni no son pues tratamientos en una escala terapéutica en concreto, sino que son, yo tengo este diagnóstico de gravedad y he intentado estas terapias que no ayudan a hacerlo más llevadero, ¿vale? Evidentemente no me van a curar, pero no me ayudan tampoco a hacerlo más llevadero. O sí, pero no es lo suficiente, ¿de acuerdo? Y por último, hay una serie de pruebas que son muy importantes, porque hay otras que pues, ya se pasó, ¿no? En su tiempo el ICAM derivaba a muchos o a muchas pacientes de fibromialgia a hacer pruebas biomecánicas, que se llaman. Las pruebas biomecánicas estaban pensadas y están pensadas para patología traumatológica, ¿no? Entonces ahí lo que se acredita es qué limitación tienes a la movilidad y a la fuerza, ¿vale? Es decir, te hacen andar y ven qué limitación tienes a la movilidad y a la fuerza. Eso se dejó de hacer hace muchos años, porque también nosotros estábamos cansados de ir a los tribunales y hicieron una prueba biomecánica. No acredita la limitación que tiene una paciente con fibromialgia, porque al final la limitación no es, pues no se puede medir, ¿no? El cansancio y el dolor en general, ¿sabes? No hay un problema de movilidad o de fuerza, sino que es otro y por lo tanto se dejó de hacer ya eso. Y también todo el tema de las pruebas de esfuerzo, ¿no? Pruebas de esfuerzo que se hacían en su día incluso con oxígeno, que se hacían dos, una de un día y luego por la prueba post-esfuerzo el día siguiente con oxígeno y demás, también ha resultado ineficaz con el tiempo y no es útil. La que sí que es más útil de estas otros tipos de pruebas para acreditar esa fibromialgia autodidacta crónica son sobre todo las pruebas neuropsicológicas. Hay muchísimos estudios que en los casos graves de fibromialgia, de fatiga crónica, etcétera, pues existe un déficit cognitivo, ¿vale? Y ese déficit cognitivo está ligado normalmente a la atención, a la memoria y a la concentración. Entonces, estas pruebas neuropsicológicas que se suelen hacer en varios días son una serie de test que te hacen para detectar si tienes pérdida de memoria, pérdida de atención o pérdida de concentración y en qué grado, ¿de acuerdo? Esto nos ayuda bastante y casi siempre lo decimos que sea como obligatorio para poder obtener un resultado satisfactorio. Y por último, también es importante tener en cuenta que dentro de todo ese abordaje que nosotros podamos utilizar para esto, es importante que el informe que tengamos final, que podamos aportar del reumatólogo o del médico internista, a constar la mayores posibilidades de escalas de valoración. Ya sabéis, la escala FIC, la UA, es decir, hay muchas escalas y que eso esté ahí es importante, igual que esté calificada, ¿vale? La fibromialgia pues puede ser leve, moderada, grave, severa, pues eso que nos pongan esa palabra de grave o severa y que además puedan utilizar escalas de valoración nos va a ayudar, ¿de acuerdo? A que se pueda entender cuál es la gravedad de los síntomas, ¿no? Ya sabéis que hay varias, la WPI, la SS, la FIC, la EAG, es decir, hay varias. Entonces, cuanto más nos salga eso en los informes, pues nos irá mejor, ¿de acuerdo? Em, Hay algunas de ellas que ya están obsoletas, ¿no? Como los puntos del gatillo, ¿no? Los 18 puntos, cuántos tienes y demás, todo eso ya está bastante más obsoleto. Pero básicamente, la idea en general que os tenéis que quedar de lo que os digo es, podemos complementar con informes privados, pero lo importante es informes de sanidad pública, que hayamos tenido tratamientos también en sanidad pública y que podamos tener también esta prueba neuropsicológica. Después, derivado de todo esto, también hay el tema psiquiátrico, ¿no? Cualquier patología, sea pues, de fibromialgia, fatiga crónica, etcétera, conlleva normalmente pues, un trastorno adaptativo, ¿no? Es decir, pues un trastorno de ansiedad o depresión reactivo a esa patología orgánica que tenemos, ¿no? A esa fibromialgia, etcétera. Entonces, en muchas ocasiones, pues muchos de vosotros lo habréis sufrido, ¿no? Ese peregrinaje por varios especialistas médicos hasta que al final te acaban diciendo, no, no, mira, como no hemos encontrado nada, yo creo que lo tuyo es fibromialgia, ¿no? Bueno, lleva acarreado normalmente pues, ese trastorno ansioso-depresivo
que puede ir evolucionando de forma tórpida, es decir, de forma negativa, y se puede transformar en un trastorno depresivo mayor, ¿vale? En una depresión mayor, y eso puede ayudar al reconocimiento de una incapacidad. Muchas veces, incluso cuando eso sucede así, es mejor ir por la vía psiquiátrica, cuando se transforma en un trastorno depresivo mayor y vamos a un centro de salud mental de adultos o una unidad de salud mental de adultos, cuando se tiene esa orientación diagnóstica, muchas veces es mejor ir por esa vía porque puede ayudar a un reconocimiento con mayor facilidad, ¿vale? Que a la que es la fibromialgia o la fatiga crónica. Entonces, esto sería un poco la situación actual. Y ya para acabar con, antes de entrar a otros temas que me habéis dicho y de forma muy rápida, porque yo creo que luego podemos pasar a la fase de preguntas, que es más sencillo, de repercusión práctica, pero yo quería poner solo en esta primera parte las cartas sobre la mesa de lo que considero más importante de estos temas, ¿no? Si me viene alguien con fibromialgia o fatiga crónica, le diría lo primero esto. Luego el proceso ya, ahora si queréis, podemos ir viéndolo, ¿no? Pero muy importante que en todos estos procesos, cuanto antes estéis asesorados por un abogado especialista en estos casos, mejor, ¿de acuerdo? Porque es un proceso muy largo, se puede demorar mucho en el tiempo y os puede ir guiando paso a paso en la obtención de esos informes, ¿de acuerdo? Cuando vayáis a un abogado, ya sea con nosotros o con cualquier otro abogado, lo importante no es lo bien que nosotros hagamos los escritos, cómo planteemos la demanda, cómo lo defendamos en juicio. Lo importante es que todo esto que os he dicho lo podamos tener, ¿no? Esta prueba neuropsicológica, estos tratamientos, esta unidad del dolor, este informe de reumatología en el que diga lo que estamos comentando. Entonces, ese es el trabajo más importante del abogado. Lo demás también es importante, se tiene que hacer, pero lo que es principal es esto. Sin unos buenos informes, sin una buena base para poder reclamar, ya me lo podéis traer a mí, que si me vienes con unos informes privados, sin graduar, sin tal y demás, está condenado al fracaso, ¿de acuerdo? Aunque realmente tengas una clínica que justificaría, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque a veces es lo que más nos cuesta a los abogados transmitir a la gente. Podéis estar muy mal, realmente mal, y que los informes no reflejen esa situación. Entonces, nuestra misión como abogados es reflejar esa realidad y tener unos informes que nos ayuden a poder hacer valer nuestros derechos, ¿vale? Porque tenemos una dificultad muy grande, que es la que os he dicho. Enfermedad súper prevalente, hay muchísimas personas, enfermedad sin biomarcadores, y sabiendo esto y que es muy fácil para la seguridad social denegarlo y también para los jueces, tenemos que darle la vuelta. Y aún así el porcentaje de éxito es el que os he comentado, ¿vale? Entonces, vamos con algunas preguntas que habéis comentado en relación a el inicio del trámite de la incapacidad permanente. Por ejemplo, preguntabais si se puede iniciar estando de baja antes de agotar los 18 meses. Sí, no es necesario agotar los 18 meses, se puede iniciar antes, pero mi recomendación es esperar al final. ¿Por qué? Porque cuanto más acopio de documentación podamos ir haciendo, más acreditemos que hemos agotado otras terapias alternativas, etcétera, mejor, ¿vale? Dependerá de cada caso, de cuántos años llevemos, etcétera, ¿vale? También es importante esto. Hay muchas personas que nos vienen con el diagnóstico muy reciente, precisamente por el motivo de que si te la acaban de diagnosticar, tú no podrás justificar que has hecho todos esos tratamientos. Por lo tanto, nuestro criterio médico-legal es que si no han pasado más de 2 años desde el diagnóstico de la fibromialgia o la apatía crónica, entendemos que, como estamos hoy en día, al momento de la sanidad pública, no podremos demostrar que hemos hecho los tratamientos y nos lo van a denegar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mejor agotar los 18 meses de baja y cuanto más mejor, ¿vale? ¿Se puede pedir de alta también? Sí, pero nos lo van a denegar seguro, ¿vale? Entonces, mejor estar trabajando. Si por motivos de salud no puedes trabajar, lo puedes pedir también, ¿vale? Pero depende de un poco de la situación que tengamos. Estando en desempleo, lo podemos pedir, y estando en una situación de no alta, también, pero solo sería para la absoluta, que es el grado de que no puedes hacer ningún tipo de trabajo, y si hemos cotizado una serie de años. Por ejemplo, si estamos en no alta, sería haber cotizado 15 años como mínimo y 3 dentro de esos 15, ¿vale? Últimos. El cálculo del porcentaje a cobrar. La base reguladora tiene un cálculo un poco complejo en cuanto a lo que es la fibromialgia y la apatía crónica. La etiología, es decir, el origen es de enfermedad común. La definición de enfermedad común se hace por
exclusión, es decir, es enfermedad común lo que no es un accidente laboral, lo que no es un accidente no laboral y lo que no es una enfermedad profesional, ¿vale? Una enfermedad derivada de los riesgos de la profesión. Entonces, se entiende que la fibromialgia y la fatiga crónica, el origen es común y por lo tanto tienen unos requisitos de haber cotizado un mínimo de tiempo y para calcular la pensión se utiliza esto también, ¿vale? Para que os hagáis una idea, básicamente en aquellas personas mayores de 31 años, que es la mayoría de casos de estos, evidentemente, y la media son unos 50 y tantos, estaríamos hablando de haber cotizado pues un mínimo de 5 años, si sois mayores de 40 años, va variando y va subiendo, ¿vale? Hasta los 60, ¿de acuerdo? Que en los 60 estaríamos hablando que ya serían pues 10 años, ¿vale? Los 60, o sea, de los 5 hasta los 60 va subiendo y luego el cálculo pues sería entre 5 y 8 años de la base reguladora, ¿vale? Entonces esto depende de la edad que tengáis y de cuándo os lo concedieran y hay un cálculo, ¿vale? Y básicamente sobre ese cálculo que se hace de la base reguladora, luego hay un porcentaje aplicable, que ese porcentaje aplicable que aquí preguntabais se calcula en función de los años que hayáis cotizado hasta el momento y se hace una ficción hasta vuestra edad de jubilación ordinaria, que serían los 65 o los 67 en función de los años que hayáis cotizado, y para cobrar el 100% de lo que te tendrías de tu base, la suma entre los años que te faltan para jubilarte y los que ya tienes tienen que sumar 36 años y medio para este 2025. Para 2026 ya serán 37 años, ¿de acuerdo? Si no llegas a 37, vas cobrando menos, ¿vale? Es decir, te van quitando el 100%, por cada mes que tengas menos te van quedando un porcentaje, ¿vale? Y el mínimo es el 50%. Luego hay cosas que a lo mejor son obvias de las que digo y que ya las sabréis, pero bueno, básicamente, si no os podéis informar un poco más, pero hay pues 3 grados que pueden dar lugar por fibromialgia y fatiga crónica, aunque los dos más comunes son la total para la profesión habitual y la absoluta, ¿vale? Gran invalidez no se suele dar ninguna, a no ser que haya comorbilidad con otras enfermedades. Pregunta sobre si el ICAM te ha denegado alguna vez la incapacidad permanente. La incapacidad permanente, lo primero es que no la deniega el ICAM. El ICAM es el órgano inspector médico que hay en Cataluña, que es el tribunal médico, que básicamente lo que hace es un informe, que es el dictamen del ICAM, que se envía a la dirección provincial pues, de Barcelona, de Gerona, de Tarragona, de Lérida, y el EBI, el equipo de evaluaciones de incapacidades, hace una resolución, ¿vale? Y hace un dictamen propuesta en base a ese informe. Puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, etcétera, ¿vale? Con ese informe. Y entonces es el INS quien concede o deniega una incapacidad. La puedes pedir tantas veces como quieras, incluso si ha sido vía judicial, ¿vale? Y te la han denegado. La puedes solicitar tantas veces como quieras. El límite es que no hayas alcanzado la edad de jubilación ordinaria. Una vez que hayas alcanzado la edad para jubilarte, no puedes pedir la incapacidad. Pero hasta entonces no hay un límite. De hecho, hay muchas personas que lo tienen que hacer 2 o 3 veces para que le reconozcan, ¿vale? No es lo habitual, pero hay casos que sucede, ¿vale? Sobre si es mejor esperar un tiempo determinado o no, esto lo preguntan muchas personas, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor vamos a juicio, lo perdemos ese juicio, recurrimos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a lo mejor también se pierde. ¿Iniciamos un nuevo proceso? Hombre, lo iniciaremos cuando tengamos nuevos informes médicos que demuestren que la situación se ha agravado, es decir, que estoy peor de lo que estaba cuando se enjuició el procedimiento anterior, ¿vale? Hasta que no tengamos esos informes, pues no lo presentaríamos, ¿vale? Se puede pedir por otro diagnóstico principal. ¿Vale? Os explicaba ahora el tema, por ejemplo, muy típico del trastorno depresivo mayor, ¿vale? Luego preguntabais si penaliza trabajar a media jornada, pero con un buen sueldo, o es mejor cotizar por jornada entera. Bueno, esto cambió ya desde 2023. Antes había una doble penalización, ¿vale? Porque no te contaba los efectos de la vida laboral como un día completo si tú cotizabas menos. Y por lo tanto tenías una doble penalización. Una, porque este porcentaje aplicable que os decía era más difícil llegar a estos 36 años y medio para cobrar el 100%, número uno. Y número dos, tenías la penalización de ya haber cotizado menos, ¿no? Si yo trabajo pues el 50%, voy a cobrar menos, cotizo menos. Y por lo tanto tenía una doble penalización. Esto se modificó ya y ahora no hay penalización en la parte, obviamente, de la cotización, ¿de acuerdo? Vale lo mismo, aunque yo cotice 2 horas al día, voy a cotizar por el día entero, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, los efectos del porcentaje aplicable y de acceso a las pensiones es una mejoría importante esta, ¿vale? Evidentemente, la parte de cotizar poco, no. Si cotizo 2 horas, pues me van a cotizar en base a esas 2 horas y mi pensión pues, se va a corresponder con esas 2 horas, evidentemente, ¿vale? Pero al menos sí que esa situación que era injusta, que veníamos reclamando desde hace muchos años, pues cambió
también por que el Tribunal Constitucional entendió que era discriminatorio, y sobre todo para un colectivo específico que son las mujeres, ¿no? Que hoy tanto estamos tratando. Em, Aquí preguntabais, ya lo he resuelto esto, ¿cuándo es el mejor momento para contratar asesoramiento jurídico pues cuando buscáis una incapacidad? Em, lo mejor es cuanto antes. Es decir, valorar las posibilidades en cuanto antes. Cuanto antes estéis asesorados, pues antes tendréis una guía y, pues saber si merece o no la pena ir hacia adelante o no. ¿De acuerdo? No, no esperar al final, ¿no? A veces pues se llega a la gente porque ya ha agotado los 18 meses y te viene con la resolución denegatoria. Oye, mira, que me han denegado. Bueno, si y ya has pasado esos 18 meses, si en esos 18 meses hubiéramos trabajado el asunto, seguramente a lo mejor te lo hubieran concedido, que es muy difícil porque siempre la deniegan, pero al menos para ir a juicio yo lo tendría que bastante trabajado, ¿no? Y hay casos que, pues a lo mejor no se puede hacer nada, se tienen que reiniciar y perdemos pues muchos años de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Es necesario pasar por el tribunal médico? Sí, para que te concedan una incapacidad o un grado de discapacidad o una dependencia, siempre va a haber un tribunal médico, ¿vale? En este caso, el ICAM. Em, Vamos con alguna pregunta más. Bueno, hay muchas preguntas también. Si queréis, luego, en base a las personas que estéis y que vayáis preguntando, eh, vemos los temas porque había de temas muy, muy dispersos, pero sí que ha habido un cambio de la ley. Básicamente, base a una sentencia que salió del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2024, de enero pasado, se vino a decir que el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, pues que viene a regular el reconocimiento de una incapacidad permanente, dice que extingue el contrato, ¿no? Los contratos de trabajo se extinguen por varias causas, pues por la muerte del trabajador, obviamente, por la muerte del empresario si es un autónomo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de causas, ¿no? Pues uno de los motivos de extinción del artículo 49 era el reconocimiento de una incapacidad permanente, ¿de acuerdo? Es decir, cuando te conceden una incapacidad permanente hay dos supuestos. Artículo 49, extinción automática. Artículo 48.2, que es la reserva del puesto de trabajo, ¿vale? Te conceden una incapacidad permanente, pero el INS dice que es previsiblemente pues que entiende que puede haber una mejoría y que por lo tanto tienes una reserva del puesto de trabajo durante 2 años, ¿de acuerdo? Y ahí no se extingue el contrato, sino que se suspende, hay una suspensión. Tú vas cobrando la pensión, pero si te revisan al cabo de 6 meses, un año y te la quitan, entonces tienes derecho a volver a tu puesto de trabajo. Pues bien, lo que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que este artículo 49, que automáticamente extinguía el contrato de trabajo, es contrario al derecho de la Unión Europea. Y se modificó, en mayo pasado, se ha modificado este artículo 49 y lo que se dice ahora es que el empresario, cuando extinga el contrato de trabajo, pues tiene que tener en consideración lo siguiente. Si el trabajador en los 10 días siguientes al reconocimiento de la incapacidad puede pedir al empresario, si quiere, que le adapte su puesto de trabajo y entonces esa pensión que le han dado de la total se suspende, o puede pedir una reubicación, ¿vale? Que le den otro puesto de trabajo distinto en su empresa compatible con la incapacidad que le han reconocido. En este segundo supuesto, la empresa se tiene que mirar si puede hacer ajustes razonables o no para ese nuevo puesto de trabajo o para la adaptación, ¿de acuerdo? Es decir, no es lo mismo hacer una adaptación a un nuevo puesto de trabajo en una empresa que sean 3 trabajadores que a una empresa que sea una multinacional que tenga 15.000 trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces se tienen que mirar cuál es la empresa, cuál es la limitación que tiene el trabajador, etcétera. En casos de fibromialgia, no lo había contemplado y hablado mucho sobre este tema, porque para mí la fibromialgia, la fatiga crónica y demás, es una absoluta, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchos casos que sean totales, en vía administrativa en algunos casos, porque la profesión puede ser más de esfuerzo y demás. Nuestro caso típico y el paradigma de estos casos, no me digáis por qué, pero siempre es así, son mujeres de alrededor de entre los 55 y los 60 años, limpiadoras, ¿vale? Estos casos, hay muchas mujeres de este colectivo que se les da, lo que llamamos las Kellys, ¿no? Se les da una incapacidad total para su profesión habitual, porque dicen, bueno, es de esfuerzo, cansancio y tal, le damos una total. Se reconoce en estos casos, para mí son absolutas todos. ¿Vale? Los casos que llegan a ser viables, que son graves, con todas estas escalas que hemos dicho, de la FIC, etcétera y tal, son absolutas. ¿Vale? Una total a mí
me chirría mucho en estos casos y es muy difícil de obtener también. Lo que pasa es que se dan totales, porque hay jueces que dicen, no, nosotros vamos a juicio y pedimos la absoluta y subsidiariamente la total, y muchas veces dan la total o en vía administrativa la total también, ¿vale? Pero para mí son absolutas. Igual que te digo que una gran invalidez no llegaría nunca, o es muy difícil, eh, la total no tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces, esto de la adaptación y demás aplica a la práctica mucho más en una incapacidad total. Pero bueno, es algo que debemos conocer, ¿de acuerdo? Luego, por el tema de la jubilación, se ha aprobado, bueno, hay la jubilación anticipada, en concreto hay un Real Decreto que regula la jubilación anticipada para una serie de colectivos que tengan el grado de discapacidad reconocido en un 45% o más, y hay una serie de patologías que está demostrado que tienen una esperanza de vida más corta y una mortalidad más alta, eh, para las cuales se reconoce la posibilidad de jubilarse anticipadamente, cumpliendo una serie de requisitos, desde los 56 años. ¿Vale? Entonces, se ha aprobado este año una ley que establece los criterios para poder ampliar esas enfermedades. ¿Vale? Ahora hay una serie de enfermedades, pues, pues una persona que haya tenido un traumatismo craneoencefálico, la esclerosis múltiple, el ELA, el síndrome del polio y pospolio. Bueno, una serie de enfermedades que regulan y entre ellas no está ni la fibromialgia, ni la fatiga crónica, ni el síndrome de sensibilización central, pues el grupo de enfermedades no hay ninguna de ellas, ¿no? Entonces, se ha abierto esta posibilidad, se van a hacer estudios de mortalidad y demás, y relacionado también con incluso profesiones, y se van a poder ampliar estas enfermedades, tanto para profesiones como para enfermedades, ¿no? Entonces, veremos cómo llega en este momento eh, para esta enfermedad. Yo lo veo francamente difícil para vuestro colectivo que se pueda incluir en esta situación de que podáis tener una jubilación anticipada por esto. Pero veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Vale, voy con la última que creo que es la más relevante y luego si queréis pues vas haciendo más preguntas porque si no será muy largo esto. El tema de los peritajes, ¿vale? Y la importancia de esos informes periciales en procesos ya sea de discapacidad, de incapacidad, de dependencia. Los informes periciales se tienen que aportar en el momento del juicio o como mucho en una reclamación previa, ¿vale? En caso de discapacidad o dependencia. Pero pasa en muchas ocasiones que hay personas que nos lo aportan este informe pericial sin antes de haber agotado los 18 meses o demás y tal, ¿no? Entonces, pensad que en un informe pericial, a diferencia de un informe asistencial, lo que hace el pericial es recoger todos los otros informes que tú tengas y en base a este perito experto en valoración del daño corporal, hace una valoración para decir si según su criterio te tendrían que conceder una incapacidad o no. Si tú vas con esto al ICAM o al tribunal médico, no se lo van ni a mirar. ¿Por qué? Pues que no se lo van a mirar porque es su trabajo, precisamente. Lo que hace el dictamen del ICAMS o el informe médico de síntesis, si sois del resto de España, que nos podáis ver, es hacer una valoración del daño corporal, especialmente como si fuera un informe pericial, pero de la administración. Por lo tanto, no es el momento de llevarlo. ¿Cuándo merece la pena o puede merecer la pena llevarlo? A juicio. ¿Vale? Todo esto es jurisdicción social y se tiene que ratificar en juicio un informe pericial y demás. Entonces, ¿es obligatorio o necesario ir con esto para ganar un juicio? No. Se ganan muchos sin informe pericial. Es algo optativo que puede sumar, pero si me decís, oye, ¿en qué me tengo que gastar el dinero? Pues estas pruebas neuropsicológicas, en muchas ocasiones, la sanidad pública no llega a ellas y son de pago y lo tenéis que hacer de forma privada, o en tratamientos para acreditar que habéis hecho más cosas para poder estar mejor, ¿vale? Si volvemos a lo mismo que el abogado, que os decía antes. El abogado puede tener una capacidad oratoria y ser un abogado brillante en sus escritos, que si los informes de base que tenemos no son buenos, no va a llegar a ningún lado. El informe pericial del perito que podéis contratar puede ser buenísimo y demás y tal, que si los informes y la base que hay no son buenas, no va a servir de nada ese informe pericial. Y por lo tanto, pues mi recomendación sería informe pericial sí, pero condicionado. Y luego también que sea especialista en lo que hacemos. Si es para una discapacidad, que sepa llevar temas de discapacidad, porque el Real Decreto se modificó en el año 22, es el Real Decreto 888 del 22, se modificó y entró en vigor en abril del 23 y tienen que ser expertos, porque el antiguo Real Decreto del 99
pues quedó obsoleto, evidentemente, y ha cambiado mucho. Y me he encontrado con periciales en los últimos 2 años desastrosas que incluso aplican el anterior. Que sea experto. Y si es de incapacidad permanente, pues también, ¿de acuerdo? Es decir, y si puede ser especialista en la enfermedad en concreto, mejor, ¿vale? Si tengo una pericial y me la hace un neurólogo y es para una fibromialgia, pues oye, mejor que sea reumatólogo el que la haga, ¿vale? Porque la mayoría de peritos son traumatólogos, no pasa nada si es traumatólogo y será experto también, pero puede hablar con mayor pues, eh, seguridad y que esté habituado a ir a esos juicios, ¿de acuerdo? Porque hay muchos peritos que se dedican por volumen, porque hay más accidentes de tráfico y es un mundo muy específico, muy de nicho y de conocer y de saber cómo funciona, de conocer a jueces, etcétera, vale la pena que vayáis con alguien que conozca el mundo, cómo funciona y qué es lo que se le pide en un informe pericial, tanto en el documento del informe como en la ratificación luego en juicio, ¿de acuerdo? Vale, pues si os parece, vamos con las preguntas que tengáis. Hay muchísimas más preguntas, pero es que tenemos prácticamente un cuarto de hora, 20 minutos como mucho más. Y si os parece, pues podemos, Rosa, Josefina, un poco hacer las preguntas que hayáis visto más interesantes de lo que os he dicho, o si queréis que ahonde en algún tema más específico, pues vamos a ello. Sí, mira, Jorge, buenos días. Una de las preguntas que nos han comentado en el chat es si la importancia de la prueba de esfuerzo eh, sobre la capacidad funcional. Es decir, tú has comentado que la prueba de esfuerzo ya no las hacían, ¿no? O ya no eran tan importantes como hace un tiempo, ¿no? Pero sí Sí, que el tema de la capacidad funcional es importante porque la capacidad funcional se pierde bastante, ¿no? Y el problema de su autonomía, ortostático y todo esto. Luego, ¿por qué en esos momentos no crees que es tan importante? sí, porque se hace en un momento funcional, no es lo mismo hacerla. O sea, si se hace, se tiene que hacer 2 y la que vale es la fatiga post-esfuerzo, es decir, el día siguiente que se puede hacer. Pero se ha demostrado, y yo lo que dicen las sentencias y demás, es que no le dan verosimilitud por lo que comentamos, ¿no? Es decir, sí que puede tener una serie de valores, está indicada para otro tipo de patologías, y los resultados nos pueden ser favorables, pero el coste que tiene con lo que podemos hacer y demás, para mí no justifica. Es decir, yo como abogado, evidentemente, cuantas más pruebas me podáis traer objetivas y demás, mejor para el asunto. Pero al final, pues, tiene un coste todo, ¿no? Y lo que nos va a aportar de más esto, para mí, Josefina, no justifica el coste que tiene y la evidencia científica sobre ello, no ayuda. ¿Me explico? Entonces, aunque los datos puedan objetivar, luego a los efectos de tener una resolución favorable no nos ayuda. En su momento pasó, ¿eh? Y pasó como lo que decíamos antes de los que seáis de Cataluña, pues ya conoceréis Barna Clinic, el doctor Fernández Solá, el doctor Alegre y demás. Mm, Bueno, en su momento funcionó, ahora no funciona. Y en su momento funcionó de la prueba de esfuerzo, ahora no funciona. Que a lo mejor de aquí a unos años os digo, oye, que la prueba neuropsicológica, que eso que ya no funciona tampoco. Y os lo tendré que decir también. Pero sobre todo esta prueba de esfuerzo, eh, no, no la hagáis. Mi recomendación no es no hacerla. Si la hacéis, que sea con oxígeno, ¿vale? Porque también me he encontrado gente que la hace sin y pues ya es que entonces ya no vale de nada, ¿me explico? Vale. Otro tema que siempre nos queda como pendiente, que no sabemos cómo enfocarlo a veces, es el tema del seguimiento de informes. ¿Hay algún mecanismo judicial sobre estos temas? Porque a veces hay médicos o hay temas que no nos hacen un seguimiento profesional, ¿no? Porque te dan hora a cabo de 2 años o te dan la alta a veces, ¿no? ¿Hay algún mecanismo sobre este tema, sobre judicial, para que nos vayan haciendo seguimiento los especialistas? Claro, judicial no hay en ese sentido, porque, a ver, lo primero que tenemos que conocer es cuáles son nuestros derechos como pacientes y para eso tenemos una ley, la 41/2002, que es la Ley de Autonomía del Paciente y en esa ley, si la leéis bien, solo tenemos derecho a tener un informe si estamos
ingresados, ¿vale? Tenemos derecho a un informe de alta, ¿vale? Es decir, yo voy a urgencias y tengo derecho a tener ese informe. De hecho, si vais de urgencias siempre veréis que os dan un informe, ¿vale? No saldréis de ahí sin un informe. Pero cuando estamos hablando de consultas externas, de un seguimiento especializado por una unidad, ahí no hay una obligación. Entonces, se tiene que tener mucha mano izquierda. Ya sabéis que hay muchos médicos que no les gusta esa parte, ¿no? Lo que les gusta es ayudaros a que mejoréis, a pues, hacer los tratamientos que toquen y demás, pero la parte esta de hacer informes, a la gran mayoría se les hace bola y no les gusta. Entonces, yo creo que lo mejor y lo que funciona más a la práctica es empatizar con el médico y entender y explicarle el por qué lo hacemos. Porque muchas personas que os encontráis en esta situación, a ver, ahora me encuentro en la encrucijada de que le pido y va a saber que es para la incapacidad y le digo o no le digo si es para la incapacidad. Yo creo que aquí, como todo, lo más importante es ser transparentes eh, y no exigir que me pongas algo porque se tendría que hacer como un poco de mano izquierda. Es decir, el abogado me ha dicho a mí simplemente que me pongas qué limitaciones tengo. Si me puedes poner estas escalas. O, oye, ¿puedo pasar el test FIC? O hacer el WI o tal, ¿no? Es decir, el abogado me ha pedido esto. ¿Qué te parece ponerlo? Pero sin imponer el criterio. Yo no le voy a decir nunca a un paciente, oye, ponme fibromialgia grado 2 severa. No le voy a decir nunca esto, porque esto es criterio del doctor. Ni tampoco le voy a pedir, ponme el informe, que esto estoy cansado de decirlo, decir, nunca pidáis que os pongan una cuestión laboral. No, pues y Josefina no puede trabajar. Es que no lo tiene que decir el médico esto. Esto lo tiene que decir un juzgado o el tribunal médico, pero nunca el especialista. El especialista podrá decir, pues que tienes cansancio al mínimo esfuerzo, que no puedes hacer nada, que lo que sea, ¿vale? ¿Qué limitaciones tienes derivadas de tu enfermedad? Pero no hablar sobre la capacidad laboral que tengas. Esto es muy importante, porque eso os va en vuestra contra. Que muchas personas a veces vienen y dicen, mira, es que el médico me dice esto, y lo primero que digo, bueno, pues dile al médico que te lo quite, porque eso te perjudica. Porque lo que piensan es que el informe está preconstituido para pedir una incapacidad. Y entonces a mí me sirve más que me ponga grado 3, severa, la FIC de 70 o lo que sea, que no que me ponga que el informe del reumatólogo pone que la paciente no puede trabajar en ningún tipo de trabajo. No lo tiene que decir esto el médico. De hecho, en todas las charlas que yo doy también, cuando me invitan a coloquios que son para médicos, es lo que les pido. Y es lo que me dicen ellos. Es que no sabemos cómo ayudar. Es que yo quiero ayudar, pero no sé qué poner en el informe. ¿De acuerdo? Pues lo primero que no tienen que poner es consideraciones de la capacidad de trabajo del trabajador. Y lo segundo, escalas, ¿vale? Y hacerlo con mano izquierda. No podemos obligarles. No podemos obligarles a que nos hagan un informe y demás y tal. Entonces, al final lo mejor es ser sinceros, ayudar a ese profesional a por qué lo pedimos y qué es lo que nos puede poner en el informe para que nos ayude. Y luego, por último, en cuanto a lo que decías del seguimiento, los recursos son los que son. Es una patología crónica que, por desgracia, los tratamientos son conservadores, paliativos, para hacer que estéis un poco mejor, pero no son curativos. Hay gente que, por suerte, sí, y puede tener una vida pues, más o menos normal con esos tratamientos, y hay gente que no. Y entonces, las opciones terapéuticas pues, son pocas para los médicos. Es bastante frustrante, por lo que me dicen ellos también, porque al final lo que pueden hacer tiene que ver en muchas ocasiones más en adaptaciones que podáis hacer vosotras, ¿no? En vuestro día a día y en vuestra vida, y ir haciendo prueba-error y ver lo que os funciona y lo que no, con un poco de asesoramiento, pero pueden hacer muy poco, ¿no? Y por lo tanto es normal que esas visitas pues, sean anuales o sean cada 6 meses, etcétera, ¿vale? Entonces, yo veo más de enfocarlo en cómo pedir esos informes, de la forma que lo estoy diciendo, y por otro lado, en pedir todos aquellos recursos y más que podáis. Tratamientos alternativos, clínicas del dolor, rehabilitación, fisioterapia, psicología, lo que podáis pedir y esté en manos de ese especialista, pues os lo va a intentar dar, si podéis. Me explico, o sea, ir más por esa vía y no tanto por el... No va a variar mucho. Si voy cada 3 meses, no le voy a estar pidiendo un informe cada 3 meses, ¿no? De lo que estoy haciendo, pero a lo mejor sí que me interesará. Oye, pues he ido a la unidad del dolor, estaba haciendo X tratamiento y me han dado el alta porque no mejoro. Pues ese informe es bueno, ¿me explico? ¿No? Y luego ya iré al reumatólogo cuando tenga visita al cabo de 6 meses y le digo, oye, mira, tengo esto. Lo añadimos en el informe o me haces un informe ahora con esto tal y demás. Un poco por ahí. Ujú. Una de las preguntas, ya que nos has comentado, ¿no? Que vosotros estáis en varias zonas de España, ¿no? Estáis en ¿Mm? Madrid, en Barcelona, no sé si estáis en qué Trabajamos en toda lugares. España, sí, sí. Estáis en toda España, Sí. vale.
más o menos las posibilidades de obtener una invalidez, según en qué zona de España puede ser más fácil que en otra. Mm, no. O sea, para la fibromialgia, para esta enfermedad en general, no. Lo que sí que es cierto que los tratamientos que se reciben son distintos. O sea, por ejemplo, en Cataluña somos una de las comunidades más pioneras que hay en el tratamiento y el abordaje terapéutico. eh, y yo, si sufría fibromialgia, prefería vivir en Barcelona, me lo invento, que no pues en Extremadura, por decírtelo así. Ya, De hecho, pues hay a muchos pacientes que hay una cuestión que se llama SILFCO, que es el tema de derivaciones de pacientes cuando no hay unidades especializadas que reciben comunidades autónomas como Barcelona o Madrid, pacientes de otras partes de España. ¿Vale? Entonces, para los tratamientos sí que hay diferencias, para lo que es las incapacidades, no. En concreto no habría diferencias. Sin vale. más dificultad, claro. Si yo tengo que llevar a un paciente de Extremadura, me va a ser más difícil acreditar estos extremos porque a lo mejor no habrá tantos tratamientos y me va a costar más demostrar que ha agotado esas posibilidades terapéuticas. Vale, muchas gracias. Una de las preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? Cuando tenemos una invalidez absoluta, ¿no? Mm. Todo y que es una invalidez absoluta y casi no podemos hacer nada, pero a veces nos gusta pues participar, ser voluntarios en alguna cosa y así, ¿no? Y nos preguntan qué tipo de voluntariado podemos hacer, o si se puede hacer o no se puede hacer, cuánto tiempo se puede hacer. No sé si hay algunas normativas sobre este tema, ¿no? Cuando hay una invalidez absoluta, ¿eh? Claro, aquí hay una sentencia muy importante del Supremo de abril del año pasado, del 24, que bueno, vino a modificar básicamente pues toda la regulación de la compatibilidad de la absoluta y la gran invalidez con el trabajo, ¿vale? Hasta entonces se podía trabajar en trabajos pues, como la ONCE y el Union, centros especiales de empleo, se permitía compatibilizar pues, una incapacidad absoluta y el trabajo. A partir de ahora, las nuevas pensiones reconocidas a partir de esa fecha de abril del 24, pues se entiende que no son compatibles, ¿vale? Y por lo tanto, voluntariado se puede hacer todo absolutamente, y yo lo que diría es que no se puede hacer ninguna cosa que requiera estar afiliada en la seguridad social. Es decir, si tú haces voluntariado y vas a una ONG y la ONG te dice, no, es que te tengo que dar de alta en la seguridad social para hacer esto, eso no se puede. Pero si tú vas de voluntario y no cotizas, no tienes que hacer ninguna afiliación, no tienes que hacer nada, eso lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Ujú. Vale, una de las preguntas que nos están comentando ahora dice, las pruebas de neurocognitivos fiables en vía judicial en Barcelona, ¿nos podrías recomendar algunas? Hay varios centros que hacen estas pruebas. Alguno que pueda tener mayor credibilidad puede ser el Instituto NEP. El Instituto NEP ha sido, no sé si ahora mismo lo es, creo que ya ahora ya no, ha sido colaborador del ICAM. El ICAM tiene consultores externos que, sobre todo en psiquiatría y demás, derivaban a pacientes a otros organismos, o sea, a otras empresas que son privadas, y hay un centro que se llama Institut NEP, que ahí hacen pruebas neuropsicológicas y al haber tenido esa vinculación con el ICAM, puede tener una mayor veracidad. Nosotros trabajamos con muchos centros porque al final nosotros no nos ligamos con nadie, incluso si vosotros pues conocéis a alguien, lo primero que hacemos es un estudio, si no los conocemos, de decir si cumple nuestros requisitos y va a ser viable y os lo decimos y ya está. Es decir, que no hay problema. Si puede ser público, también hay estos informes neuropsicológicos a nivel público, pero cuesta muchísimo más el acceso. Y por lo tanto, al ser una prueba más objetiva, esa sí que pues, se puede hacer en la vía privada y que le suelen dar validez. Igual que lo que Mm. comentabas antes, Josefina, de la prueba de esfuerzo. Las pruebas de esfuerzo son pruebas objetivas y tampoco suelen poner, si están bien ejecutadas, ningún tipo de problema. Vale, también bueno, nosotros a veces también lo hemos comentado con la Fundación ACE, ¿no? También. Porque también lo hacían, ¿no? Ujú. Y Lincia, no sé si lo conoces, Sí, sí, sí. también, no sé si también son
bastante fiables Sí, las pruebas. hay muchos Vale. centros, es decir, que al final mm, nosotros lo que hacemos es un principio de estudio de credibilidad, pero que podemos hacerlo con quien queráis. De hecho, nosotros no tenemos ni acuerdos de colaboración con estos centros, eh, y vosotros directamente lo abonáis ahí. Lo digo porque hay otros despachos de abogados que también, esto daría para otro webinar, Mm. que lo que hacen es quizá cobran unos horarios muy baratos, pero luego os hacen hacer muchas pruebas con centros y cobran de ahí, ¿no? Y luego, pues te explican que una resonancia magnética le han cobrado 400 euros a un cliente. Y de cómo puede ser que cobren 400 euros una resonancia magnética si el precio de mercado como mucho son 180 o 200. Pues bueno, va por ahí un poco el tema también, que lo sepáis. Vale. Una de las preguntas que también siempre la gente confunde un poquito, ¿no? Y cuando tiene que ir al tribunal médico, nos preguntan si es importante tener primero la discapacidad, porque confunden la discapacidad con la invalidez, ¿no? Ujú. Y luego si es importante tener anticipadamente una discapacidad antes de llegar a pedir una invalidez. Pues son dos cosas diferentes, lo sabemos, ¿no? Pero aquí hay gente que lo confunde y no sé si es realmente importante tener una discapacidad No, anteriormente. No, no. no es importante y no es un requisito obligatorio para tenerlo, ni tampoco es importante. De hecho, si tenemos la discapacidad, que normalmente por este tipo de patologías se suele reconocer un 33, entre un 33 y un 45, nosotros lo aportamos a juicio si se tiene un 65% más, porque entonces se considera también pues, que tiene una entidad más grave, ¿no? Y que nos puede ayudar. Pero esto no quiere decir que tengamos una discapacidad de un 33 y no nos puedan reconocer la incapacidad, por ejemplo, o del Mm. 45. Lo único que no lo aportaremos como prueba. Y que la gran mayoría de gente que inicia un expediente de incapacidad y se le reconoce previamente no tiene reconocida una discapacidad, o sea que no es ni necesario ni tampoco recomendable, ¿eh? Dependerá un poco del caso en concreto y también nos lo podemos informar nosotros de qué beneficios podéis tener y por qué puede o no tener sentido hacerlo. Bueno, yo creo que ya las preguntas así como más referentes y más importantes ya las hemos puesto encima de la mesa, ¿no? Ya tenemos más o menos una idea, la gente ya se puede hacer una idea de todo esto, ¿no? Y luego, pues bueno, solo nos quedaría pues comentar si te parece bien el tema del convenio, ¿no? Que Sí, hemos hecho. sí, a Vale, ver, y yo luego si la Rosa pues tiene alguna pregunta o así, pues vale. A ver, nosotros el convenio de colaboración que hemos pues llegado a ese acuerdo es el que hacemos con otras asociaciones de enfermos y familiares de enfermos, que básicamente consiste en pues precisamente lo que estamos haciendo hoy, de hacer una parte divulgativa, que a mí es lo que más me gusta hacer con las asociaciones, ¿no? De llegar a más gente y poder ayudaros en el día a día y en las cuestiones más prácticas, que no tanto lo genérico que podéis pues encontrar en internet o consultar, que está muy bien, pero me gusta transmitir el conocimiento que tenemos el día a día y para esto estas charlas pues es un escenario ideal. Y por otro lado, en cuanto pues, la valoración, podéis decir, oye Jorge, eso está muy bien, pero yo luego tengo mi caso y quiero que lo miréis, ¿no? Nosotros lo que hacemos es una valoración gratuita de vuestro caso y miramos pues, de forma estratégica cómo orientar vuestra situación, ¿no? Y decimos, oye, pues podemos hacer esto, lo otro, etcétera, ¿no? Y esto pasa, pues, desde pedir un grado de discapacidad a una incapacidad laboral, como decíamos, a adaptar el puesto de trabajo, a mirar la jubilación porque es un escenario más factible. Entonces, os ayudamos a orientar un poco todo el elenco de soluciones que hay y a partir de ahí, pues, por el hecho de ser asociados, pues tenéis un descuento en nuestros honorarios, ¿vale? Que nosotros en la gran mayoría de servicios se cobra una cantidad inicial para cubrir los gastos de todo el procedimiento y luego se cobra una cantidad final que es a resultado, ¿no? Si se obtiene el resultado de lo que nos hemos planteado como estrategia, ya sea conseguir una discapacidad, una incapacidad, conseguir una adaptación en el puesto de trabajo, etcétera. Y pues, sobre eso también hay un descuento de un 10% también, sobre esos honorarios finales en caso de resultado. Grosso modo, esto es un poco el acuerdo de colaboración que firmamos y que ofrecemos nosotros pues, a vuestros asociados y a lo que nos comprometemos, ¿no? A hacer esta valoración gratuita y, evidentemente, pues luego a ofreceros esos descuentos con los servicios que podáis contratar. muchas gracias, Jorge. No sé si la Rosa
quiere comentar alguna cosita más o hay alguien que quiere comentar alguna cosita más. Yo querría preguntarte, Jorge, por un poco también por las consultas que llegan atención al paciente y ahora un poco en el chat. Es decir, sabiendo que evidentemente uno no puede saber el coste exacto de lo que sería un procedimiento, ir a vía judicial, quizás te pediría decir cuál sería el importe mínimo para que, porque por ejemplo hay muchas personas que no pueden plantearse esta vía porque no disponen del dinero para empezar. Entonces yo ahí te diría, ¿nos podrías decir un importe mínimo? Es decir, por lo menos este coste va a estar. De nuestros honorarios, nosotros hace muchísimos años que cobramos lo mismo, que son 1.200 euros más IVA, que son unos 1.400 euros, ¿vale? Pero por ser asociados, pues pagáis menos, ¿vale? Es decir, pagaríais, creo que alrededor de unos 1.300, ¿vale? Entonces, esos 1.300 euros es el coste mínimo y luego os hacemos un presupuesto de lo que os costaría peritos y demás y tal, ¿vale? Porque si hay esas pruebas neurocognitivas o demás, pero una persona que se afronte a esto no quiere decir que lo tenga que pagar todo de golpe porque el proceso dura tiempo, pero hacerse una idea sobre los 2.000, 3.000 euros de inversión para poder tener una incapacidad, más o menos puede estar ahí. Dependerá un poco de cada persona. A lo mejor es menos, y con estos 1.000 ya está, pero si hemos de contar el perito, luego alguna prueba neuropsicológica o alguna otra prueba que pueda faltar, eso es lo que podemos decir. Eso sería para iniciar el expediente, por decirlo de Sí, alguna manera, ¿no? bueno, no, durante todo el expediente judicial. Ahí ya estaría, por ejemplo, el coste de plantear una reclamación La previa demanda, a la incluso recursos demanda, posteriores y los todo eso. recursos. Vale. Y entonces lo que luego habría es el pago final en función del resultado, ¿no? Exacto, Es decir, exacto. si hacemos todo esto, con esto vosotros planteáis, llegamos hasta la demanda, ¿no? Y los recursos por Exacto. la incapacidad, y luego está el tema, no ganamos la incapacidad, no hay ningún otro coste, dijéramos a priori, se gana la incapacidad, entonces ahí hay un coste que es el que se habrá pactado. Sí, que normalmente son 2 o 3 meses de la pensión que se haya reconocido, más o menos, ¿vale? Para tener una idea, ¿vale? Vale, Que esta también se puede sería. pagar prorrateado y demás, y que eso normalmente se alarga en el tiempo. ¿De acuerdo? La otra última que te diría, por si crees que que es conveniente que nos hagas alguna reflexión o no, es lo que ayer planteaban de la presentación al Congreso de los cambios en la ley de dependencia en cuanto a vincular la dependencia y discapacidad, un poco que hasta ahora están cada uno por su canal. O sea, la discapacidad va por un lado, igual que se hizo con la incapacidad en Sí, algún bueno, aspecto. yo creo que está bien hecho que sea diferenciado porque regulan cosas distintas. Son prestaciones distintas y lo veo bien. Otra cosa es que sea más ágil todo el proceso de Bienestar Social y Familia que lo lleva, o como se llama el departamento, porque va cambiando el nombre, y que sea realmente ágil, porque se reformó la discapacidad para que fueran 6 meses, cuando estamos tardando más de 1 año y pico, y la dependencia lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que se tienen que reformular, pero que están bien por separado. Y me disculparéis, pero es que estoy llegando tarde a una reunión y demás y no os puedo dedicar más tiempo que me están esperando, ¿de acuerdo? Entonces, nada, agradeceros a todos, Josefina, Rosa, a todos los miembros de la asociación y a todas las personas que habéis asistido. Y nada, encantado de poder resolver más dudas. Ha sido, breve, pero intenso y han quedado muchas dudas pendientes de resolver, pero que cualquier duda que tengáis o si queréis ampliarlo o hacerlo más concreto sobre algún punto, estaremos encantados de poder seguir ayudándoos, ¿de acuerdo? Pues muchas Muchas gracias, gracias, Jorge. Jorge. Muchas gracias.